Desde hace más de 2000 años, millones de personas en todo el mundo han abierto la Biblia buscando conocer cada detalle de la vida de Jesús de Nazaret. Descubren sus milagros, sus parábolas, sus enseñanzas llenas de autoridad y, sobre todo, el relato de su muerte y resurrección que transformó la historia. Sin embargo, cuando alguien se detiene y observa con atención, descubre un vacío que llama poderosamente la atención. La infancia de Jesús casi no aparece en los evangelios. Es como si los primeros años de la vida del Mesías hubieran sido envueltos en un manto de silencio, un misterio divino que pocos se atreven a explorar. Los evangelios nos cuentan sobre su nacimiento en Belén, rodeado de ángeles, pastores y sabios que venían de Oriente. Más adelante, aparece un único episodio cuando tenía 12 años, aquel momento impactante en que fue hallado en el templo, hablando con los maestros de la ley y dejando a todos sorprendidos por su sabiduría. Y después de esa escena, silencio absoluto. No sabemos cómo fue su niñez, qué experiencias vivió en Nazaret, cuáles fueron sus juegos, sus aprendizajes, sus amigos. Nada de eso aparece en los textos canónicos. ¿Por qué? ¿Por qué el libro más influyente de la historia guarda silencio en un periodo tan decisivo de la vida de su protagonista? Muchos se han hecho la misma pregunta durante siglos. Algunos argumentan que al no ser necesario para la misión de Jesús, los evangelistas simplemente omitieron esos años. Otros creen que existen relatos que fueron intencionalmente excluidos, como los llamados evangelios apócrifos. Hay quienes incluso sugieren que en esos años se esconden claves que cambiarían la manera en que entendemos a Jesús. Y aunque no hay respuesta definitiva, el solo hecho de que exista ese silencio en la Escritura enciende nuestra curiosidad y abre la puerta a la reflexión. Imaginemos por un momento a un pequeño Jesús creciendo en Nazaret. Nazaret, en aquel tiempo, no era más que una aldea humilde, pequeña y casi insignificante en el mapa de Palestina. Casas sencillas hechas de piedra, calles de tierra, colinas verdes alrededor y un pueblo que apenas alcanzaba unos pocos centenares de habitantes. Allí, lejos de las grandes ciudades como Jerusalén o Cesarea, vivió el que sería llamado Hijo de Dios. En ese ambiente sencillo, rodeado de naturaleza y trabajo diario, Jesús dio sus primeros pasos, aprendió a hablar, a leer las Escrituras y comenzó a comprender el mundo que lo rodeaba. El silencio de la Biblia nos obliga a usar la imaginación y el contexto histórico para llenar los vacíos. Sabemos, por ejemplo, que en el pueblo judío de aquel tiempo la educación comenzaba en casa. Los padres eran los primeros maestros. José, siendo carpintero, seguramente enseñó a Jesús desde pequeño a trabajar con sus manos, a usar herramientas, a comprender la importancia del esfuerzo. María, por su parte, como madre judía, le enseñaría las oraciones, los salmos y las historias de los patriarcas. La vida familiar era el centro de todo, y en ese ambiente cálido, entre cantos, tradiciones y días de trabajo, el niño Jesús crecía en sabiduría. Ahora bien, ¿qué significa que la Biblia guarde silencio sobre su infancia? Algunos dicen que ese silencio no es un descuido, sino un mensaje. Tal vez la intención es recordarnos que Jesús no fue diferente a cualquier niño en su crecimiento humano, que aprendió a hablar como cualquier niño aprende, que cayó y se levantó como cualquier niño al aprender a caminar, que convivió con otros pequeños en las calles polvorientas de Nazaret. Esa normalidad es en sí misma un misterio, porque nos recuerda la humanidad plena de Cristo. El Dios eterno decidió vivir una infancia común y corriente, y al mismo tiempo cargaba en su interior la misión más grande de todos los tiempos. Esta aparente contradicción, un niño normal y a la vez el Hijo de Dios, es la que fascina a teólogos y creyentes, porque si pensamos en ello, cada momento de la vida de Jesús tenía un propósito. No hay detalle al azar. Y aunque los evangelios no narren esas escenas de su infancia, lo cierto es que en ellas se estaba forjando el carácter del Salvador. Nazaret era el escenario de un misterio silencioso. Allí crecía en sabiduría y gracia, en lo oculto,
hasta que llegara el momento de manifestarse al mundo. Tal vez, querido amigo o amiga que estás viendo este video, esa sea la enseñanza más profunda. Muchas veces los momentos de silencio en nuestra vida, esos que parecen ocultos o sin importancia, son los que Dios usa para prepararnos para algo más grande. Jesús pasó 30 años en lo oculto, en la sencillez de su hogar y de su pueblo, y apenas 3 años en lo público. Eso nos enseña que los procesos invisibles son fundamentales. ¿Te has detenido a pensar cuántas cosas grandes Dios puede estar preparando en tu vida en este momento de silencio? Mientras reflexionamos en este misterio, quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final de este video, porque vas a descubrir detalles sorprendentes que tal vez nunca habías escuchado. Vamos a explorar no solo lo poco que la Biblia dice, sino también lo que los historiadores y textos antiguos han señalado, siempre con una mirada crítica y respetuosa. Te aseguro que terminarás este recorrido con una visión mucho más clara de por qué la infancia de Jesús sigue siendo uno de los secretos más fascinantes de la historia sagrada. Y ya que estás aquí acompañándome en este viaje de descubrimiento, ¿por qué no compartes en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video? Me encantaría saber hasta dónde llega esta comunidad y cómo se conecta la fe más allá de las fronteras. Además, si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora mismo para no perderte los próximos episodios donde seguimos revelando lo que pocos cuentan de la Biblia. Y claro, si este tema ya te está pareciendo interesante, no dudes en compartir este video con alguien que también ame descubrir los misterios de la fe. Así comienza nuestro recorrido, con preguntas abiertas, con silencios que invitan a la reflexión y con un misterio que, lejos de alejarnos, nos acerca aún más a Jesús. Porque a veces lo que no está escrito también habla, y en el caso de la infancia de Cristo, ese silencio es un eco que sigue resonando hasta hoy. Si cerramos los ojos por un instante e intentamos imaginar la infancia de Jesús, lo primero que deberíamos hacer es viajar mentalmente a Nazaret. Este pequeño pueblo de Galilea, casi desconocido en su tiempo, era el lugar donde Jesús pasó la mayor parte de sus primeros años. Los evangelios nos dicen, y vino y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, será llamado Nazareno. Mateo 2:23. Esa profecía aparentemente sencilla esconde un trasfondo muy importante. Jesús creció lejos de la grandeza de Jerusalén, lejos del poder de Roma y lejos del esplendor de las grandes ciudades. Su hogar estaba en la humildad de un pueblo donde todos se conocían, donde el trabajo duro era la norma y donde la fe era el centro de la vida. Nazaret, en el siglo I, contaba con no más de 400 habitantes. Las casas eran pequeñas, construidas con piedra caliza local, con techos planos cubiertos de ramas y barro endurecido. Muchas de ellas tenían un solo ambiente que servía de cocina, comedor y dormitorio. El suelo era de tierra apisonada y los utensilios eran simples: vasijas de barro, lámparas de aceite, herramientas de trabajo. En ese entorno creció Jesús, aprendiendo desde niño lo que significa vivir con poco, valorar lo sencillo y encontrar a Dios en lo cotidiano. No había lujos, no había abundancia, pero sí había comunidad, tradiciones y una profunda fe transmitida de generación en generación. La vida de un niño judío en Nazaret estaba marcada por el ritmo de la familia y de la sinagoga. Desde los primeros años, los padres enseñaban a sus hijos a memorizar oraciones como el Shema Israel. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estas palabras resonaban en el corazón de cada familia y eran repetidas cada día. Podemos imaginar a María inclinándose sobre su pequeño Jesús, susurrando esas frases mientras él aprendía a hablar, mientras repetía balbuceando las primeras palabras de fe que un día predicaría con autoridad. José, siendo carpintero, no solo era el proveedor de la familia, sino también maestro. La palabra carpintero en el original griego es tectón, que no se limita a trabajar con madera, sino que también se refiere a alguien hábil en la construcción. Jesús, desde pequeño, aprendió a usar sus manos.
El sonido del martillo golpeando la madera, el aroma de las virutas recién cortadas, las largas jornadas en el taller improvisado. Todo esto formaba parte de su niñez. Allí, al lado de su padre, aprendía disciplina, esfuerzo y el valor del trabajo bien hecho. No es sorprendente pensar que las mismas manos que un día sanarían enfermos y multiplicarían panes, primero aprendieron a sostener herramientas en la sencillez de Nazaret. Pero no todo era trabajo. Como cualquier niño, Jesús también tuvo momentos de juego, de curiosidad y de amistad. Aunque la Biblia no nos cuenta con quién jugaba ni qué hacía exactamente, sabemos que los niños de aquel tiempo se divertían corriendo por las colinas, persiguiendo animales pequeños, inventando juegos con piedras o ramas. En los días de fiesta, el pueblo entero se reunía y los niños tenían la oportunidad de escuchar música, ver danzas y participar en celebraciones. Jesús crecía en medio de esa alegría sencilla, compartiendo risas y aprendizajes con otros niños, viviendo una niñez tan humana como la tuya o la mía. Nazaret también estaba rodeado de naturaleza, colinas verdes, campos de trigo, viñedos, olivares. Cada día, el niño Jesús veía a los agricultores trabajar la tierra, recogiendo aceitunas, prensando uvas, cuidando ovejas. Esa observación constante le dio imágenes que más tarde usaría en sus parábolas. Yo soy la vid verdadera. El sembrador salió a sembrar. Mis ovejas oyen mi voz. Todo lo que Jesús enseñó en su ministerio público estaba profundamente enraizado en lo que vio desde pequeño en su aldea. Su infancia en Nazaret fue la semilla de su predicación futura. Al mismo tiempo, no podemos olvidar que la vida en Galilea estaba marcada por la opresión romana. Los soldados patrullaban, los impuestos eran altos y la pobreza era común. Jesús creció viendo la injusticia, escuchando las quejas de los adultos y percibiendo el peso de la dominación extranjera. Aunque era solo un niño, esas experiencias también forjaron su carácter, alimentaron su compasión y prepararon su corazón para ser la voz de los que no tenían voz. Este es un punto donde quiero detenerme contigo, que estás viendo el video. ¿Te imaginabas así la infancia de Jesús? Muchas veces lo pensamos solo en términos sobrenaturales, pero olvidamos su humanidad. Reflexionar en estos detalles nos acerca más a Él, nos permite entender que realmente compartió nuestra condición, que caminó en calles polvorientas, que rió, que trabajó, que jugó. Y justamente ahí está la belleza. El Hijo de Dios se hizo tan humano como cualquiera de nosotros. Si estás disfrutando descubrir estas curiosidades, deja un me gusta en este video para que más personas puedan conocer este lado oculto de Jesús y podamos seguir revelando juntos estos secretos. Otro aspecto fundamental de la vida cotidiana de Jesús niño era la sinagoga. En cada sábado las familias acudían a escuchar la lectura de la Torá, a orar y a cantar los salmos. Fue allí donde Jesús aprendió a leer los rollos sagrados, donde sus oídos se acostumbraron a escuchar las Escrituras, donde su corazón se encendió con las promesas de los profetas. Ese ambiente espiritual moldeó su mente y su alma desde pequeño. No es casualidad que años más tarde, cuando comenzó su ministerio, Jesús citaba la Escritura con tanta naturalidad. Era algo que estaba grabado en su interior desde la infancia. La vida diaria también estaba marcada por las tareas del hogar. María, como toda madre, enseñaba a Jesús a ayudar en pequeños oficios: traer agua de la fuente, preparar la mesa, encender la lámpara de aceite al caer la noche. Eran actos sencillos, pero llenos de significado. La humildad de estas escenas muestra cómo Dios eligió el camino más simple para encarnarse, no en palacios, no en riquezas, sino en la sencillez de una familia trabajadora. ¿No te parece increíble que de esa cotidianidad brotara el Salvador del mundo? Este hecho nos enseña que lo divino muchas veces se esconde en lo común, que lo extraordinario puede surgir de lo ordinario. Tal vez tú mismo hoy estés viviendo una etapa de sencillez y pienses que nada especial está ocurriendo. Pero recuerda, Jesús también creció en la rutina diaria y en medio de ella se preparaba para lo eterno.
Ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué parte de esta descripción de Nazaret te sorprendió más? ¿Imaginabas a Jesús jugando, trabajando o aprendiendo en la sinagoga? Déjalo en los comentarios, porque leer tu opinión enriquece esta comunidad y nos ayuda a reflexionar juntos sobre aspectos que muchas veces pasamos por alto. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo, porque vienen videos aún más profundos sobre los silencios y misterios de la Biblia. Al final, Nazaret no fue solo un escenario geográfico. Fue la escuela donde Jesús aprendió humanidad. Fue el taller donde se forjó su carácter. Fue el campo donde sembró las imágenes que luego transformarían el mundo. Ese pequeño pueblo, olvidado por los grandes historiadores de la época, se convirtió en el lugar donde creció el más grande de todos los tiempos. Lo que para muchos era insignificante, Dios lo usó como cuna de su Hijo. Y ese mensaje también es para nosotros. Lo que parece pequeño e invisible a los ojos del mundo puede ser inmensamente valioso a los ojos de Dios. En medio de todo el silencio que rodea la infancia de Jesús, la Biblia nos regala un pasaje único, breve pero profundamente revelador. Se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Este es el único momento donde vemos a Jesús en plena adolescencia temprana, con 12 años, y donde se nos muestra un destello de lo que había en su interior mucho antes de que comenzara su ministerio público. Este relato, más que un simple recuerdo familiar, se convierte en una ventana hacia el misterio de su identidad. La historia comienza con una costumbre judía. Cada año, José y María subían a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Era un viaje largo desde Nazaret, unos 100 kilómetros, que se hacía en caravana con familiares y vecinos. No era solo un acto de devoción, era también un momento de comunión comunitaria. Para un niño, aquel viaje debía ser emocionante. Las multitudes, el bullicio del mercado, los cantos, el aroma de las ofrendas. Jesús, a sus 12 años, estaba en la edad en la que un niño judío se preparaba para ser considerado hijo de la ley, responsable de cumplir los mandamientos. Era un tiempo de transición, el inicio de una nueva etapa. Después de la celebración, José y María emprendieron el regreso a Nazaret. En las caravanas era común que los niños fueran juntos, jugando y hablando, por lo que los padres podían avanzar tranquilos. Sin embargo, después de un día entero de camino, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ninguno de los familiares. La preocupación fue inmediata. ¿Dónde estaba el niño? ¿Qué había pasado con él? Imagínate por un momento la angustia de perder a un hijo en una ciudad abarrotada como Jerusalén, sin teléfonos, sin tecnología, solo con la esperanza de hallarlo buscándolo entre la multitud. María y José regresaron a la ciudad y pasaron 3 días buscándolo. 3 días. Esa espera desesperante refleja el corazón humano de esta historia. Y entonces, finalmente, lo encontraron. No estaba perdido ni asustado. Estaba sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Lucas nos dice que todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Allí estaba, un muchacho de 12 años, mostrando ya la sabiduría que provenía de lo alto. Cuando sus padres lo vieron, quedaron atónitos. María, con la naturalidad de una madre preocupada, le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Y Jesús respondió con palabras que han sido motivo de reflexión por siglos. «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar?». Esta frase, sencilla y a la vez profunda, marca el inicio de la conciencia de Jesús sobre su misión. A los 12 años ya sabía quién era y cuál era su propósito. Este episodio nos revela varias cosas. Primero, que Jesús no fue un niño cualquiera en términos espirituales. Aunque vivía en la cotidianidad de Nazaret, su relación con Dios era tan íntima que lo llamaba mi Padre con plena confianza. Segundo, que ya mostraba un entendimiento extraordinario de las Escrituras. No era un sabio humano formado por años de estudio en escuelas rabínicas, era el Verbo de Dios encarnado,
y su sabiduría superaba la de los maestros. Y tercero, que incluso en este momento se muestra la tensión entre lo humano y lo divino. María y José no entendieron lo que quiso decirles, y sin embargo, lo aceptaron. El misterio de Jesús seguía creciendo en medio de la familia. Imagina la escena. Un niño rodeado de ancianos doctores, hombres experimentados en la ley, acostumbrados a debatir entre sí, sorprendidos por las preguntas y respuestas de alguien que apenas comenzaba la vida. Esa imagen es poderosa porque muestra cómo lo divino ya brillaba en lo humano. No era arrogancia, no era presunción, era la manifestación natural de la verdad que habitaba en él. Y sin embargo, después de ese momento glorioso, el Evangelio termina con una frase que encierra toda la humildad de Jesús. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En otras palabras, después de dejar boquiabiertos a los sabios en Jerusalén, Jesús volvió a la rutina diaria de su hogar. El Hijo de Dios se sometía a sus padres, aprendía cada día, y esperaba el tiempo de su manifestación. Aquí hay una lección tremenda para nosotros. No importa cuán grande sea tu llamado o cuántos dones tengas, siempre hay un tiempo de preparación en lo oculto. Jesús, con todo su poder, esperó 30 años en silencio. Ese acto nos enseña paciencia, obediencia y confianza en los tiempos de Dios. Quizás en tu vida también sientas que tienes un propósito, que hay algo más esperando, pero vives un periodo de espera. Este pasaje nos recuerda que incluso Jesús vivió esa espera en obediencia y humildad. Déjame preguntarte algo. ¿Ya conocías esta historia del niño Jesús en el templo? ¿O la escuchas por primera vez con estos detalles? Me encantaría que lo escribas en los comentarios, porque compartir lo que ya sabías o lo que te sorprende ayuda a que esta comunidad siga creciendo en reflexión y fe. Y si este relato te está pareciendo tan fascinante como a mí, aprovecha para darle me gusta al video. Esa simple acción hace que más personas puedan descubrir estos misterios ocultos de la Biblia. Imagina a alguien que nunca ha escuchado sobre la infancia de Jesús encontrando este contenido gracias a tu interacción. Por último, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo. Este es apenas uno de los detalles ocultos que estamos revelando. En los próximos episodios hablaremos de textos antiguos, de teorías sorprendentes y de silencios que pueden transformar nuestra manera de leer la Biblia. No te quedes fuera de esta conversación que apenas comienza. Este relato en el templo es como un destello en medio de la oscuridad del silencio bíblico. Es el único rayo de luz que nos permite ver algo de la adolescencia de Jesús y nos recuerda que, aunque el misterio permanezca, Dios siempre nos da señales claras de su propósito. El niño que asombró a los sabios no era un simple estudiante precoz, era el Mesías en formación, creciendo en sabiduría y gracia, preparándose para cambiar la historia de la humanidad. Hasta aquí hemos visto cómo la Biblia guarda silencio casi absoluto sobre la infancia de Jesús, salvo el breve episodio de los 12 años en el templo. Sin embargo, a lo largo de la historia han surgido otros textos, llamados evangelios apócrifos, que intentaron llenar esos vacíos. Estos escritos, aunque no forman parte del canon bíblico reconocido por la Iglesia, nos ofrecen una mirada curiosa sobre cómo las primeras comunidades cristianas imaginaban los años perdidos del Mesías. Y aunque no podamos tomarlos como palabra inspirada de Dios, sí son ventanas históricas a la devoción, la imaginación y las preguntas de aquellos primeros creyentes. Uno de los más famosos es el Evangelio de Tomás el Infante, también conocido como el Evangelio de la Infancia, según Tomás. Este texto, escrito probablemente en el siglo II, narra episodios sorprendentes y a veces extraños de la niñez de Jesús. Por ejemplo, cuenta que, cuando era un niño pequeño, formó pajaritos de barro y les dio vida con un soplo, haciéndolos volar ante la mirada de quienes lo rodeaban. En otro relato, se dice que un compañero lo molestó y Jesús, con un gesto,
Lo dejó inmóvil hasta que José lo reprendió y él, arrepentido, lo sanó. Estas escenas, aunque llamativas, muestran cómo la imaginación popular intentaba explicar la grandeza de Jesús desde sus primeros años. Otro texto importante es el protoevangelio de Santiago, que aunque se centra más en la infancia de María, también toca aspectos de la niñez de Jesús y de su nacimiento con mayor detalle que los evangelios canónicos. Allí encontramos descripciones más amplias del contexto en que vivió la familia sagrada y se refleja la profunda devoción que los primeros cristianos tenían por los orígenes de su fe. También está el llamado Evangelio árabe de la infancia de Jesús, donde se narran milagros poco comunes. Jesús curando a niños enfermos, alargando un madero cortado mal por José para que encajara perfectamente en una construcción, o incluso liberando a su familia de peligros con intervenciones sobrenaturales. Estos relatos son, sin duda, curiosos y hasta fantásticos, pero nos hablan de una verdad histórica. El pueblo no podía aceptar que Jesús hubiera tenido una infancia común y corriente. Su grandeza era tal que sentían la necesidad de imaginar prodigios desde su niñez. Ahora bien, ¿por qué estos textos no forman parte de la Biblia? La respuesta es simple y compleja a la vez. La Iglesia primitiva estableció ciertos criterios para definir qué evangelios eran inspirados por Dios. Debían ser escritos por apóstoles o discípulos cercanos, debían ser coherentes con la enseñanza de la fe y debían ser usados ampliamente en las comunidades cristianas. Los apócrifos de la infancia no cumplían con esos criterios. Eran tardíos, tenían elementos legendarios y a veces presentaban un retrato de Jesús que no encajaba con la imagen de amor, humildad y obediencia que transmiten los evangelios canónicos. Por ejemplo, en algunos de estos relatos, Jesús niño aparece castigando a quienes lo ofendían, usando su poder de forma impulsiva, casi caprichosa. Esa imagen contrasta con el carácter misericordioso que conocemos de él en su vida adulta. Por eso, la Iglesia consideró que estos textos eran interesantes pero no inspirados, útiles para entender la devoción de su época, pero no para formar doctrina. Aquí surge un punto importante. Aunque estos evangelios no son parte de la Biblia, nos muestran una verdad que sigue vigente. El silencio bíblico sobre la infancia de Jesús provocó que muchos quisieran llenar ese vacío con relatos, porque el corazón humano siempre busca respuestas. Tal vez tú mismo, viendo este video, te hayas hecho preguntas parecidas. ¿Cómo era Jesús de niño? ¿Qué juegos le gustaban? ¿Cómo trataba a sus amigos? Son preguntas legítimas que nacen del amor y la curiosidad por nuestro Salvador. Y aquí quiero invitarte a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estos relatos apócrifos deberían considerarse como un testimonio histórico válido, aunque no formen parte de la Biblia? Tu reflexión es muy valiosa porque nos ayuda a ver distintas perspectivas y a crecer juntos en el diálogo sobre la fe. Ahora bien, algo que debemos tener en claro es que el silencio de los evangelios canónicos también es un mensaje en sí mismo. Quizás la razón por la cual no tenemos detalles de la niñez de Jesús es porque Dios quiere que pongamos nuestra atención en su misión, en su obra redentora, más que en las curiosidades de su infancia. Lo que necesitamos para nuestra salvación ya está revelado: su vida, su muerte y su resurrección, y lo demás permanece en el misterio. Ese misterio no es vacío, es un recordatorio de que no todo lo podemos saber y de que hay cosas que solo Dios conoce. Sin embargo, no deja de ser fascinante leer esos textos antiguos y ver cómo las primeras comunidades intentaban explicar lo inexplicable. Al final, estos escritos nos muestran más sobre quienes los crearon que sobre Jesús mismo. Reflejan la fe sencilla, el deseo de imaginar, la necesidad de llenar los silencios, y en ese sentido tienen un valor cultural y espiritual que no podemos ignorar. Si este tema te resulta tan intrigante como a mí, dale un me gusta a este video. Esa acción simple nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, aman descubrir los secretos ocultos de la historia sagrada.
Juntos, podemos seguir sacando a la luz estos temas que raramente se mencionan en predicaciones o estudios bíblicos, pero que son parte de la riqueza de la tradición cristiana. Además, te animo a que compartas este video con un amigo o familiar que disfrute de la historia y los misterios de la fe. Estoy seguro de que le resultará sorprendente escuchar relatos que jamás se leen en la misa ni se enseñan en las catequesis, pero que han acompañado la imaginación de los cristianos durante siglos. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Este es apenas un capítulo de una serie de misterios que iremos revelando. Vienen más temas sobre textos ocultos, hallazgos arqueológicos y secretos que la Biblia deja en silencio. No te pierdas la oportunidad de descubrirlos junto a nosotros. En definitiva, los evangelios apócrifos no son la palabra inspirada de Dios, pero sí son espejos del corazón humano que no soporta el silencio. Nos recuerdan que Jesús no es solo una figura histórica, sino un misterio eterno. Lo que no sabemos de su infancia nos invita a confiar en que Dios nos ha dado lo necesario para creer, y lo que permanece oculto nos lleva a la humildad de reconocer que hay secretos reservados para la eternidad. Uno de los mayores enigmas en torno a la figura de Jesús no es solamente lo que la Biblia dice, sino lo que calla, y entre todos esos silencios, el de su infancia es quizás el más intrigante. ¿Por qué, si los evangelios fueron escritos para mostrar la vida y obra del Salvador, casi no mencionan nada sobre los primeros años de su vida? Este silencio ha generado innumerables teorías, reflexiones teológicas y hasta especulaciones que buscan darle un sentido. La primera teoría es que el silencio tiene un propósito teológico. Los evangelistas no estaban escribiendo biografías en el sentido moderno, sino testimonios de fe. Para ellos lo importante no era detallar cada etapa de la vida de Jesús, sino mostrar lo esencial para la salvación, su ministerio, su muerte y su resurrección. En ese marco, la infancia no era necesaria. El mensaje central no era cómo jugaba, cómo aprendía o qué hacía de niño, sino cómo cumplió la misión de reconciliar al ser humano con Dios. El silencio, entonces, es un recordatorio de que lo que tenemos en la Biblia es suficiente para la fe. Una segunda teoría es que el silencio es una forma de proteger el misterio de la encarnación. Si supiéramos cada detalle de la infancia de Jesús, quizás perderíamos de vista lo extraordinario de que Dios se hizo hombre. Mantener ese velo de desconocimiento nos obliga a contemplar a Jesús desde la fe, a reconocer que su vida no puede reducirse a datos biográficos. Es como si Dios hubiera querido reservar esos años para sí mismo, como un secreto divino que solo Él conoce. Una tercera interpretación es que el silencio subraya la humanidad plena de Jesús. Al no contarnos nada extraordinario de su niñez, los evangelios nos muestran que vivió como cualquier otro niño de su tiempo, aprendiendo, creciendo, trabajando, jugando. Ese silencio habla más fuerte que 1000 relatos legendarios. Nos dice que el Hijo de Dios asumió la normalidad de la vida humana. Lo divino no se manifestó en caprichos infantiles o en milagros innecesarios, sino en la plenitud del tiempo, cuando comenzó su ministerio. También existe la visión de que el silencio es un espacio pedagógico. Lo que no está escrito invita a meditar, a preguntarse, a imaginar. En ese sentido, Dios permite el silencio para que cada generación reflexione y descubra enseñanzas nuevas. El vacío se convierte en un llamado a la búsqueda, y esa búsqueda nos acerca más a Él. Ahora quiero preguntarte algo a ti que estás viendo. ¿Qué piensas de este silencio? ¿Crees que fue intencional, que Dios lo permitió como una enseñanza, o simplemente un detalle no registrado? Déjalo en los comentarios, porque tu respuesta puede abrir un diálogo muy interesante con otros que también reflexionan sobre estos misterios. Otra interpretación fascinante es que el silencio refleja una estrategia de Dios. Antes de la manifestación pública, había un tiempo de preparación oculta. Jesús vivió 30 años en lo escondido, en la rutina, en lo común, y apenas 3 años en lo extraordinario de su ministerio.
Eso nos enseña que en la vida espiritual, los procesos ocultos son más largos y profundos que las manifestaciones públicas. Tal vez tú mismo estás pasando por un tiempo de silencio, donde no ves grandes señales, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Quizás, como Jesús en Nazaret, estás siendo preparado para un propósito mayor. Si esta reflexión te está ayudando, no olvides dejar un me gusta en el video. Esa acción sencilla nos ayuda a seguir compartiendo este contenido con más personas que necesitan descubrir que hasta los silencios de la Biblia tienen un mensaje poderoso. Además, pensemos en lo que dice el Evangelio de Lucas al resumir la niñez de Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Esa frase es todo lo que tenemos, pero encierra una profundidad inmensa. En esos años de silencio, Jesús estaba creciendo integralmente, intelectualmente, físicamente, espiritualmente y socialmente. En otras palabras, su vida era completa, equilibrada y enraizada en la voluntad del Padre. Ese es un modelo para cada uno de nosotros. Algunos teólogos también señalan que el silencio nos recuerda que la fe no depende de tener todas las respuestas. Podemos vivir confiando en Dios incluso cuando no conocemos cada detalle. De hecho, la vida cristiana se basa en la confianza en lo invisible, en lo no revelado. Por eso, el silencio de la infancia de Jesús es una invitación a la fe. ¿Crees en Él, aunque no sepas todo sobre su niñez? Si tú también sientes que este tipo de reflexiones te fortalecen, te invito a suscribirte al canal. Así no te perderás los próximos videos donde seguiremos desentrañando estos secretos y explorando temas que rara vez se abordan en otros lugares. Finalmente, el silencio puede ser visto como un símbolo del misterio de Dios. Dios siempre se revela y al mismo tiempo siempre se oculta. Nos muestra lo suficiente para creer, pero nunca todo, porque su grandeza supera nuestra comprensión. El silencio sobre la infancia de Jesús es un reflejo de esa dinámica. Nos da pistas, nos deja huellas, pero guarda lo más profundo en su misterio eterno. Ese silencio, lejos de ser un vacío, es una voz que nos habla. Nos recuerda que Dios actúa en lo oculto, que lo más importante no siempre es visible, que los años de preparación silenciosa son tan valiosos como los de manifestación pública. Y sobre todo, nos enseña que la fe no consiste en saberlo todo, sino en confiar aún en medio de lo que no entendemos. Después de recorrer juntos este viaje por la infancia desconocida de Jesús, llegamos a un punto fascinante. El silencio de la Biblia no es un error ni una omisión, sino una invitación a la fe, a la reflexión y al asombro. Durante siglos, millones de creyentes se han preguntado qué hacía Jesús entre su nacimiento y los 30 años. Apenas tenemos un breve destello a los 12 años en el templo, y todo lo demás permanece oculto. Y ese ocultamiento, más que decepcionarnos, nos habla profundamente sobre el misterio de Dios. Piensa en lo que hemos visto a lo largo de este video. En el primer bloque reflexionamos sobre el gran vacío de la Escritura, un vacío que genera curiosidad, pero también reverencia. En el segundo bloque exploramos cómo era Nazaret, ese pequeño pueblo donde el Hijo de Dios creció en medio de la sencillez, el trabajo y la fe cotidiana. En el tercero, revivimos el episodio único de los 12 años, donde Jesús mostró por primera vez la conciencia de su misión. En el cuarto, nos acercamos a los evangelios apócrifos, esos relatos extraños que, aunque no forman parte de la Biblia, reflejan la necesidad humana de imaginar lo que no se nos cuenta. Y en el quinto, reflexionamos sobre las distintas teorías del silencio, descubriendo que hasta lo que no se dice tiene un significado profundo. Ahora, al cerrar, entendemos que la infancia de Jesús no está perdida, está escondida en el corazón de Dios. Lo poco que sabemos nos basta para confiar en que vivió como un niño pleno, aprendiendo, jugando, creciendo en sabiduría y gracia. Y lo que no sabemos nos recuerda que Dios siempre guarda un espacio de misterio.
porque la fe se alimenta tanto de lo que conocemos como de lo que no podemos conocer. Ese silencio es un espejo de nuestra propia vida. Cada uno de nosotros tiene capítulos ocultos, años que no aparecen en las grandes crónicas de la historia, momentos sencillos que parecen irrelevantes, pero allí, en esos silencios, es donde Dios nos forma, nos moldea, nos prepara. Jesús pasó 30 años en lo oculto y solo 3 en lo público. Eso significa que a los ojos de Dios, la preparación silenciosa es tan valiosa como la manifestación visible. Si sientes que estás en una etapa donde no pasa nada extraordinario, recuerda, también Jesús vivió así, y esos años fueron esenciales para su misión. Quiero hacerte una pregunta final. ¿Qué fue lo que más te impactó de todo lo que descubrimos en este recorrido? ¿Fue imaginar a Jesús en Nazaret jugando como un niño común, verlo en el templo deslumbrando a los sabios, o leer los relatos curiosos de los apócrifos? Déjalo en los comentarios, porque tu participación no solo enriquece la conversación, sino que también nos ayuda a seguir creciendo como comunidad que busca lo oculto de la fe. Y si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para suscribirte al canal. Aquí seguimos revelando lo que la Biblia calla, los misterios que muchos pasan por alto, y lo hacemos con respeto, profundidad y pasión. Al suscribirte, no te perderás los próximos temas que estamos preparando, algunos aún más sorprendentes que este. También te animo a compartir este video con al menos 2 personas, tal vez un amigo, un familiar o alguien de tu iglesia. Muchas veces, una simple recomendación puede abrir los ojos de alguien a una nueva perspectiva, despertar la curiosidad o fortalecer la fe. Así, juntos, expandimos este mensaje y hacemos que más corazones descubran los secretos escondidos en las páginas sagradas. Finalmente, quiero agradecerte por llegar hasta aquí. No todos se toman el tiempo de profundizar en estos temas, de escuchar reflexiones largas y detalladas. Tú lo has hecho, y eso habla de tu amor por la verdad y tu deseo de conocer más de Jesús. Que este video haya encendido en ti el deseo de seguir buscando, de no conformarte con lo superficial, de adentrarte en los misterios de la fe con una mente abierta y un corazón dispuesto. El misterio de la infancia de Jesús seguirá acompañándonos siempre. Nunca tendremos todos los detalles, pero lo poco que sabemos y lo mucho que imaginamos nos basta para reconocer que Dios se hizo hombre, que vivió como uno de nosotros, que pasó por las mismas etapas que tú y yo. Y eso, en sí mismo, ya es un milagro. El Dios eterno se hizo niño, creció en una aldea olvidada, y desde ese silencio cambió la historia de la humanidad. Así terminamos este recorrido, con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que los silencios de Dios también hablan. Te invito a seguir acompañándonos en los próximos episodios, porque hay todavía muchos secretos que la Biblia guarda y que juntos podemos descubrir.